Hola amigos, os saludamos muy cordialmente desde Radio Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Aquí comienza el programa semanal Entre Amigos. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 977 20 15 00. Puedes llamarnos y participar y ser un amigo más. También puedes escribirnos al email entreamigos@gmail.com. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola. Capítulo 5. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá
y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Segunda epístola de San Juan a... Buenos días, amigos. Bueno, ya hemos comenzado y realmente disfrutando, como siempre, de conocer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se hizo carne en Jesucristo y pudimos verle, conocerle y realmente comprobar que todo lo que dice es verdad. ¡Oh, qué ventaja más grande! En un mundo lleno de tinieblas, de violencia, de mentira, de manipulación, de envidias, bueno, de guerras, de rumores de guerra, bueno, el que estamos viviendo. Y que todos estamos al tanto gracias a los medios de comunicación tan potentes que hoy día nos permiten conocer lo que ocurre en la otra parte del mundo y verlo en directo. Pero todo eso realmente pues es una parte de la realidad. La realidad producto del hombre viviendo en pecado apartado de Dios y rechazando a Dios y queriendo hacer las cosas como a él le parece, sin tener en cuenta que Dios ya nos ha dejado marcado el camino y nos ha dado el modelo exacto, que ese es Jesucristo. Por esa razón, Él se dejó matar en la cruz. Se ofreció como sacrificio vivo por nosotros, para pagar por nuestros pecados, porque nosotros, no nos engañemos, aunque queramos hacer las cosas bien, aunque creamos en Dios, pero vemos que tenemos gran dificultad, porque lo que tenemos dentro es una tendencia al pecado y a la maldad, todos. Por eso, la función de Jesucristo es salvarnos de esa situación, que aunque no queramos hacer lo malo, lo hacemos. Y entonces, Él murió, Dios mismo murió en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, pagando la condena que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y aunque por desgracia hemos oído todo esto a través de la religión, y eso a veces nos ha aburrido y asqueado y no hemos visto como una manipulación, pero cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, por nosotros mismos, directamente comprobamos lo que enseña Jesucristo. Y cuando lo ponemos en práctica, comprobamos que es una maravilla, porque funciona de verdad. Eso no es un tema místico o es una cosa para gente especial, es para todo ser humano que se da cuenta, que tiene conciencia de que el mundo así no puede ir. Acabamos de escuchar unas palabras de la epístola, de la carta del apóstol Juan: toda injusticia es pecado. Pues entonces ya vemos cómo está el mundo, lleno de injusticias, de maldad, de tensiones, de conflictos, unos para un lado, otros para otros, se tiran los trastos unos a otros. Bueno, entonces realmente ahí no hay solución, no hay salida, no hay salvación. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesucristo y escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, comprobamos que bien, salimos de este tremendo conflicto que está destruyendo el mundo y a las personas, a las familias, a todo, tergiversando la realidad de una forma que nadie puede parar. Porque vamos a la Biblia y ¿qué nos dice ahí? Que este mundo está en manos del maligno, de Satanás, que el Señor le reprenda.
porque él se apropió de este mundo engañando a los primeros hombres, a Adán y Eva, de los que venimos todos. Algunos dicen, no, venimos de una evolución. ¿Qué evolución? No hay ni una comprobación científica de que la evolución es verdad. Y se enseña en los colegios. ¿Y qué le vamos a hacer? Si la locura del mundo por huir de la realidad es tremenda. Ya vemos lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, y no hay solución, solamente hay pequeñas limosnitas para calmar nuestra conciencia, pero realmente eso sirve muy poco para ayudar a algunas personas en extrema necesidad, pero realmente el problema lo tenemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor, y el único que lo puede arreglar, que nos puede salvar de esa perdición tan grande que hay en este mundo, es el Señor Jesucristo. He llamado ya a Sebastián, pero todavía lo he comprobado si está ahí. Sebastián, ¿me estás oyendo? Sí, ¿qué tal, hermano? Oh, Amado mío, ¿cómo estás? Qué alegría, igualmente, qué alegría me da escucharte, Sebastián, de verdad. Estaba ya preocupado porque digo, no me ha contestado el WhatsApp, a ver si... Entonces, bueno, pues oye, Sebastián, ya ves que tenemos un tema hoy apasionante para compartir con nuestros amigos, ¿eh? Sí, es hermoso, Luis. Me encanta. Antes que todo y antes que me llames la atención, voy a ser un chico educado y prudente. Amada radio audiencia, feliz sábado para todos en donde me estéis escuchando. Dios te bendiga. Ya está, ya cumplí, Luis. ¿Cómo estás? Oye, de verdad, Sebastián, vas mejorando, ¿eh? Voy mejorando, sí. Teniendo un buen maestro, en cualquier momento te voy a superar porque es la tendencia que tiene el discípulo, tiene que superar al maestro. Así que luego te superaré. ¿Vale? Perdona, pero Jesús enseña lo contrario, ¿eh? Que el discípulo no puede ser más que su maestro. Bueno, sabes que yo no soy tu maestro, sino que los dos tenemos un maestro que se llama Jesucristo de Nazaret. Exacto, Luis. Muy bien. Luis, haciendo eco de lo que mencionabas, ¿sí? Mientras ibas hablando me venía a la mente, ¿no? Sabes que Jehová es nuestro pastor, ¿no? Y claro, Jesucristo es el buen pastor que entregó su vida por las ovejas, ¿no? Exactamente. Y entonces ibas charlando y venía a mi mente esta idea, ¿no? Y yo te lo quiero explicar si me das un minuto. Mira, sí. Sabes que este es un ejercicio que hacen los pastores, el pastor que tiene ovejas, ¿sí? El que tiene ovejas, él compra ovejas y luego tiene que horadar la oreja de la oveja para distinguirla de las ovejas de otros rebaños. Claro, si se pierde, ¿sabes? Para que todo el mundo sepa que esa oveja tiene dueño. Exactamente, ¿y quién es el dueño exactamente? Pues, ¿sabes? Algo distintivo que tienen los pastores es esto, que según como sea la oveja, damos la tendencia a ser propiedad de un determinado pastor. Si tenemos un pastor bueno, amable, cuidadoso, la oveja estará fuerte, estará cuidada, tendrá su marca y dará ese estilo de vida, ¿no? Sabes que Satanás es un pastor malo, ¿sí? Y él marca la vida de las personas que están en su redil, con angustia, depresión, divorcio, soledad, ideología de género, homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Más la marca que lleva la oveja del buen pastor es una vida de gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Luis, que esa sea la marca que llevemos. Amigo que me oyes, identifica qué marca estás llevando, qué marca es la que ve los que te rodean. Vas a poder ver claramente quién es tu pastor. Jehová es mi pastor. Amén. El Señor es mi pastor, dice la Biblia, y sí, nada nos faltará. Exactamente dice que cómo actúa ese buen pastor con nosotros, que nos guía realmente a delicados pastos. Exacto. Y bueno, una serie de cosas preciosas, ¿no? O sea, que están ahí en el Salmo 23 de la Biblia y expresa cómo es el corazón de Dios.
La religión, hablando antes, que la religión nos ha tergiversado totalmente las enseñanzas del Evangelio y de Dios mismo, nos habla de un Dios castigador, y Dios es misericordioso. Sus misericordias, dice la Biblia, son nuevas cada día. Eso es una ventaja. Yo digo, qué bien, gloria a Dios. ¿Por qué? Sí. Porque yo, aunque falle, aunque tome malas decisiones, me equivoque, y luego vea las consecuencias en mi familia, con mi esposa, pues veo que cuando salgo de la situación esa y voy a Dios, Dios no me culpa, no me echa la culpa de nada, sino que al contrario, con paciencia me va corrigiendo y voy aprendiendo a hacer las cosas como la expresión tan conocida, como Dios manda. Porque hacer las cosas como Dios manda es lo único que funciona en la vida. Si no es por otro... A ver, es como si tienes un ordenador muy bueno. Último modelo, toda la historia. O el iPhone ese nuevo que han sacado ahora. Que es carísimo, pero bueno, pero que hace tantas cosas. Bueno, pero luego tienes que aprender a manejarlo. Entonces, no puedes sacarle partido si no dedicas un montón de horas a poner en marcha todo lo que está ahí dentro. Bueno, pues esto nos sirve como ejemplo para decir que Dios nos ha dado la vida verdadera, una vida que es eterna. ¿Por qué ocurre esto que está ocurriendo en el mundo? Porque la gente está muerta espiritualmente hablando, su conciencia no funciona, y por eso tú hablabas antes de todas las desgracias, el pecado, todo lo que hay en el mundo. Todo eso es consecuencia de que la gente está ciega, está muerta, no reacciona a la realidad. Pero cuando uno cree en Jesucristo y experimenta esa nueva vida de Dios, entonces comienza a ver las cosas como son en realidad. Y entonces aprende a poner su vida en orden, su familia en orden, sus relaciones con las personas en orden, y todo va bien. Bueno, y eso comenzó porque Jesucristo vino al mundo hace 2000 años más o menos, ¿no? Y pico, y él fue un ejemplo siempre, y sin embargo los religiosos de su tiempo, del pueblo de Israel, le llevaron ante los políticos para que lo mataran en la cruz. O sea, que es algo tan absurdo. Y él se dejó matar. Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. ¿Por qué? Porque como dijo Juan, su primo, Juan el Bautista, que conocemos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vaya peso que se nos quita de encima cuando creemos en Jesucristo y lo que Él ha hecho y que Dios avaló con su resurrección de los muertos. Bueno, ya ves, Sebastián, que estoy hoy lanzadísimo, inspiradísimo. Sí, o sea, que habla tú, por favor, que si no yo me enrollo. Mira, a mí me apasiona mucho todo esto también, Luis, y quiero hacer énfasis, ¿no? en lo que dice el texto bíblico que hemos estado leyendo, que has compartido al aire, porque el texto bíblico no es más ni menos que la misma voz de Dios. Claro. Esto es palabra de Dios. Y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Nos ha dado vida eterna, que se dice rápido, pero es eterna. Es eterna. Es decir, que no hay que estar preocupados por los años que pasan, porque cuanto más años pasan, más cerca estamos de disfrutar en plenamente de la vida de Dios. Sí. Y fíjate, hay como cierto condicionante en este mismo texto, ¿no? Entonces yo lo voy leyendo y me encuentro como ciertas alertas rojas, ¿no? Y dice, continúa diciendo, y esta vida está en su Hijo. Ah, vale, espera, Dios nos dio vida eterna, pero esta vida está en su Hijo. Y continúa diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¡Oh, qué fuerte! Es decir, que solamente esa vida eterna que nos ha dado, solamente estará en nosotros si tenemos al Hijo. Así que, amigo que nos oye, esta es la realidad del asunto. Necesitamos tener a Jesucristo en nuestra vida. Y, ¿sabes? Nos ha dejado
una herramienta, Dios, ¿sí? Y Jesucristo nos la enseñó, que es la oración. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración, así como yo me puedo comunicar contigo, amado radio oyente, por medio de la voz que me estás oyendo. Estoy transmitiendo oraciones, ¿vale? Son oraciones, es texto hablado, el cual tú puedes oír. Pues Dios pasa exactamente lo mismo. Tú hablando a Dios te comunicas. A eso le llamamos oración. Y no estoy hablando de ese tipo de oración sacramental, ¿sí? Que solemos encontrarnos en cultos vacíos, muertos. No, es la oración sencilla. Bueno, cuando dices púlpitos, claro, pues mucha gente que nos escucha cuando dices púlpito dice que eso es un púlpito. No, sino que no entiende que se refiere a donde se predica el evangelio en las iglesias, para entendernos, sí. ¿no? Y sí, no, y está bien, y que sean iglesias, y yo voy a decirlo con todas las letras, no voy a ocultar nada, ya sea iglesia evangélica, iglesia católica, iglesia mormona, iglesia testigo de Jehová, da igual a la que asistas. Si tu oración es muerta, si tu oración no nace de la vida de Cristo en ti, el que tú has entregado tu vida a Jesucristo, es una oración muerta, claro. Vacía, amigo que me oyes. Claro. No es que voy a la iglesia católica todos los domingos. Sigue estando muerta si no has hecho un paso crucial, que es decir a Jesucristo que venga a tu vida y empezar a vivir la vida de Cristo tú aquí en tu vida. Esa oración tiene un mayor significado. ¿No, Luis? Sí, bueno, fíjate lo que en el texto que hemos escuchado hoy nos habla de que lo que pidamos conforme a su voluntad, Él Él lo hace. Es decir, que es tremendo. Tú fíjate lo que Dios nos dice ahí. O sea, es decir, si tú, después de haberte arrepentido y haberme conocido y experimentado esa nueva vida que está en ti, tú cambias tu mentalidad para comprender cuál es mi voluntad, entonces me vas a pedir lo que yo quiero hacer. Porque como también lo he comentado antes, que el hombre, desobedeciendo a Dios, puso el mundo entero bajo la posesión del diablo. Y así nos va, es un desastre total, ¿no? No. Entonces, pero cuando un ser humano reconoce a Jesucristo como el nuevo Adán, como Dios hecho hombre, el nuevo modelo que tenemos, y entra en esa nueva, disfrutando de esa nueva vida, entonces, y pide a Dios conforme a la voluntad de Dios, es decir, no vas a pedir que caiga una piedra encima de tu enemigo. Al contrario, Jesús nos enseña hasta amar a los enemigos. Cuando tú oras así, conforme a su voluntad, Él lo hace. Bueno, y experimentas, ya digo, si yo qué voy a hacer si no puedo hacer nada, si tú tienes que hacer nada, tú solo tienes que cambiar la mentalidad y entonces todo lo que pidas conforme a la voluntad de Dios, Él lo hace. O sea, Dios Todopoderoso hace lo que tú dices cuando tú piensas como Él piensa. O sea, es tremendo. Todo eso que explico en 4 palabras está expresado en toda la Biblia, ¿no? Por eso es tan importante experimentar esa nueva vida, porque te permite conocer la realidad que vives. Porque la gente dice, no, que yo solo creo en lo que toco. A ver, tú mismo es como si metes como un avestruz, metes la cabeza debajo de tierra. Pero cuando experimentas esa nueva vida en Jesucristo, pues entonces, claro, cambia todo, porque tu relación contigo mismo y con los demás se va enriqueciendo hasta un nivel impresionante que tú ni pensabas que existía. Y encima, eso no es por unos cuantos años o una moda que te ha dado por ahí, sino que es para toda la eternidad, y ese es el nuevo pacto con Dios. Sí, aunque aparenta ser un misterio la oración, no es más que esto que estamos comentando, ¿no? Sabemos hacer la voluntad de Dios, sí, si leemos la Escritura.
Entonces, en el momento en el que leemos la Biblia, nos enteramos de estas cosas, ¿no? Claro. Señor, ¿quieres que ame a mi prójimo? Bueno, la respuesta a esa oración, Dios te va a decir, sí, claro, porque debes amar a tu prójimo. Como a ti Eso mismo. lo dice la Biblia. Como a ti mismo, claro. Como a ti mismo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando empezamos a vivir a Dios, empezamos a ver... Es que suena muy raro esto, Luis. Yo, ¿sabes? Ahora que en ocasiones me toca hablar, ¿no? Y Sí. pensar lo que hablo. Sí, sí. Es un esfuerzo ya, pensar lo que hablo, ¿vale? No solo hablar, ya tener un esfuerzo que mi mente tenga que producir palabras, ¿no? A través de la lengua y las cuerdas vocales. Pero luego encima, pensar. Nos damos cuenta de que vivir a Dios es una cosa muy extraña. Pero ¿y cómo se digiere eso? ¿Cómo se come? Venga, explícame más. Ok, entonces yo tendría que decir que simplemente es leer la Biblia, ¿no? Luego uno lo termina traduciendo a esto, pero simplemente es eso. Bueno, si simplemente haces esto de leer la Biblia, te darás cuenta de muchas verdades que, aplicándola a tu vida comienza a transformarse. Empezarás a respetar a tu esposa, a educar a tus hijos, cosa que quizás lo estás dejando a una tele, o le estás delegando esa responsabilidad al colegio, cosa que no hace, porque le enseñan a sumar y a restar, pero el ser buena persona, el ser honrado, el ayudar a la persona mayor, el ser esforzado, todo eso lo va a aprender en casa. Pero a mí me lo aconseja la Biblia. Yo, el meditar en la Biblia, el leer la Biblia, empieza a transformar mi vida. Esa transformación de mi vida se traduce en vivir a Dios. ¿Y por qué? Todavía no lo entiendo, ¿vale? Porque cuando tú introduces la palabra de Dios a tu vida, fíjate lo que he dicho, has introducido la palabra de Dios en tu vida. Bueno, ya estás viviendo a Dios. Sí, sabes que la Biblia mismo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, solo con escucharla ya produce en ti, o sea, un cambio. Solo con escucharla. Solo con leerla, pero lo mejor es escucharla, porque entra por el oído y muchas veces, a mí me pasa por lo menos, muchas veces estoy haciendo las cosas diarias en casa y tal, y me viene a la mente un fragmento de la palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Porque la he oído, algo me ha llegado dentro, y entonces es algo vivo que está funcionando en mí constantemente, incluso cuando duermo. A veces me despierto y Dios me está hablando con su palabra. Muy bien. Entonces, con eso yo a lo mejor tengo que tomar unas decisiones concretas y Dios me guía directamente en esas decisiones. Bueno, pero quiero decir eso porque es una vida apasionante, la vida de Dios en nosotros, porque nos permite, es como como una aventura impresionante y enriquecedora, y además produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, solamente lo podemos saber cuando hemos vivido de esta manera. Ahora, no quisiera ser muy teólogo, ni tampoco muy estricto en las letras, sino más bien en lo práctico. Esto es tan sencillo y deberíamos responder ciertas preguntas, ¿no? Y una de ellas sería, ¿tengo deseo de leer la Biblia? Mi deseo de leer la Biblia está motivado por el mismo Dios. Dios mueve mi interior, mi parte espiritual, y entonces yo tengo deseo. Es como el deseo de escuchar la voz de mi esposa, ¿sí? Honestamente yo deseo oírla, pero porque la amo. Esto se traduce a deseas oír la palabra de Dios es porque lo amas. Ese amor viene inicialmente de Dios. Ahora tú dices, bueno, ¿y por qué Dios no lo hace en mí? Inicialmente tú deberías acceder. El que a mí viene, no lo echo fuera, dice el Señor. Y a partir de ahí, ¿sabes? Pensando en esto, Luis, se me viene a la mente una analogía, ¿no? Esto es como el brasero. El brasero sería Dios, la voluntad de Dios, ¿sí? Y luego tenemos la caja de cerillas. La caja de cerillas somos nosotros los individuos. ¿Cuándo el brasero se enciende? Se enciende el brasero cuando la cerilla, que somos nosotros, se acerca y hace la voluntad de Dios.
Bueno, en ese proceso de hacer la voluntad de Dios se enciende y nuestra vida es transformada. Sí, bueno, iba a decir que la palabra brasero no se conoce mucho tampoco ya, porque actualmente ya no hay braseros de fuego. Por el peligro que supone, ¿no? Claro. Ahora hay braseros eléctricos. Yo recuerdo que mis padres tenían uno para el invierno. Metían ahí las piernas debajo de la mesa, camilla que se llama, con una tela y tal, y ahí ponían el brasero eléctrico, ¿no? Para que entendamos lo que es, ¿no? Ahora, mejor decir, por ejemplo, de encender el fuego, ¿no? Tú quieres hacerte una barbacoa bien buena. Entonces, primero tienes la leña, tienes todo preparado, pero tú eres la cerilla que enciende el fuego. Si no usas la cerilla, no lo enciendes. Claro, hay mucha gente que dice, no me funciona, claro, porque tú no te implicas en ello, tienes que implicarte, como muy bueno el ejemplo, Sebastián, puede implicarte como una cerilla que se quema. Claro. Ahora bien, muchas cerillas pasan por la historia de esta vida quemándose lejos de la voluntad de Dios, es decir, ellas se encendieron, pero en su propia decisión, en su propia motivación, es lo que este mundo le ofrecía, pero no en el brasero, no han llegado a donde estaba la real voluntad de Dios, que es no en la barbacoa. De la vida. No en la barbacoa, exacto. Sí, entonces, ¿cuál debería ser nuestra motivación? Bueno, nuestra motivación inicialmente es buscar la barbacoa. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, está allí. Pues ahora me enciendo y me uno. Lo mismo pasa... Sí, disculpa. Sí, no, que sí, que está muy bien, porque Sebastián, que está muy bien, porque realmente lo que estás diciendo es clave. Nosotros tenemos que mantener esa buena disposición a hacer la voluntad de Dios, pero la disposición, la buena actitud para eso. Yo recuerdo ahora al profeta Isaías, que cuando Dios le llamó, dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso, y como él fue sincero en esa oración que hizo, entonces Dios actuó en su vida. ¿Cómo actuó? Lo primero que hizo fue quemarle los morros, quemarle los labios, porque con eso estaba hablando el Señor de que le estaba limpiando su forma de hablar para luego utilizarle en las profecías más fuertes y más precisas que hay sobre el Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y todo lo demás, ¿no? Quiero decir, no es una cosa rara, mística, que tienes que hacer, pegarte con el látigo 20 años para que Dios te hable, que va, uno tiene que mantener esa buena disposición continuamente. Y si uno, por lo que sea, porque ha tenido una mala reacción, un pecado, ¿no? Se ha apartado de Dios y todo eso, pues enseguida, en cuanto puedas, te das cuenta, lo reconoces y vuelves a Dios. ¿Por qué? Porque te interesa estar cerca de Él, porque así escuchas bien su voz. Claro. Lo mismo se traduce con la oración, ¿no? Motivo de quizás la charla de hoy. Mi oración se va a encender la barbacoa, ¿no? Cuando se une a lo que Dios está queriendo hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, amigo que nos oyes, ora, ¿sí? Motiva tu corazón, iníciate en el andar de eso. Dios está a la puerta, está ahí, está esperando. Y no es que nosotros, a través de nuestra oración, doblegamos a Dios. Dios es Dios, Él es soberano. Nuestras oraciones no van a doblegar. O sea, Él es el que manda. En todo, Él manda. Sí. Eso es el soberano, porque si no, la gente piensa que habla de un coñac. No. Es decir, Dios manda de verdad. Okay. En todos los aspectos de la vida. No hay nada que ocurra en el mundo sin que Él lo permita, por lo menos. Por lo menos, claro. O sea, esa es la soberanía de Dios. Por eso es importante, cuando uno conoce eso, esa realidad, pues entonces ya no pierde el tiempo ahí intentando conseguir las cosas por sí mismo, sino que ya lo que hace es decir, Señor, necesito esto,
necesito que me guíes para hablar con mi hijo, con mi hija, porque no sé cómo resolver esta situación. Bueno, 1000 cosas que nos ocurren cada día, ¿no? Claro. Entonces, y cuando uno pide, recibe. ¿Cuándo? En su momento. Porque Dios no está en nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de Él. Por eso dice, cuando pidamos conforme su voluntad, Él nos lo da. Todo. Sí. Todo, no hay límites, ¿eh? Y no está un poco repitiendo mucho, porque me pensaba en el rosario, ¿no? Esas oraciones religiosas, que por base de repetir las cosas, Dios te va a dar algo. ¿Qué va? No tienes que repetir, tienes que hacerlo de corazón en su perfecta voluntad. Y para eso, como tú decías antes, tenemos que conocer su palabra, porque así conocemos cómo piensa Dios. En el proceso de ir conociendo su palabra, somos bendecidos, ¿sí? Aparte que aprendemos a orar, pero la misma palabra trae el consejo de transformación. De ahí el texto bíblico que es a través de la renovación de mi pensamiento, que mi vida es transformada. Yo empiezo a pensar bien y no ser un mal pensado, y mi vida empieza a ser transformada. Tengo la bendición de la transformación, se transforma mi entorno. Porque en el mismo proceso de que comprendo cosas, empiezo a quitar aquello que antiguamente creía que era correcto, pero ahora no. Y mi entorno empieza a ser transformado. Empiezo a hablarle mejor a mi esposa, llevándolo a lo práctico del día a día. Hablarle bien a mis hijos. Mi esposa está motivada a querer amar a este rubio alto y de ojos verdes. Pero no solo porque sea rubio de ojos verdes, sino porque es una buena persona. No te tires flores, ¿eh? No te tires flores. No, ya que nadie me lo dice, me lo digo a mí mismo. Ok, pero fíjate, podrá ser rubio, alto, de ojos azules, o bajito, moreno, de ojos castaños. Narizón. Pero si tienes un corazón conforme al de Dios, serás una persona digna de amar, una persona con deseos de amar, porque estarás motivada por algo que no se ve, y es esa la marca de la cruz que hablábamos al comienzo. Dirán, mira aquel tío, qué raro que es, pero tiene algo encantador, es la presencia de Dios, y estamos dejando esta tela en nuestro exterior. Mira, escúchame una cosa, has dicho algo muy interesante, porque cuando uno aprende a pensar según enseña la palabra de Dios, no se queda todo ahí, sino que eso le marca su forma de hablar. Entonces, cuando habla, bendice a su esposa, a todo el mundo. Y cuando no tienes esa mentalidad, lo que nos sale de dentro es así, tenemos que reconocerlo, es maldición. Porque maldecir es decir mal, y bendecir es decir bien. Bueno, y claro, y todo cambia, todo en la vida cambia a partir de lo que decimos. Si estamos todo el día quejándonos y hablando mal y bueno, todo lo que a veces sale, ¿no? Pues entonces a nuestro alrededor se va formando un ambiente de maldición terrible. Pero cuando aprendemos a pensar con la palabra de Dios, aprendemos a disfrutar de una vida de bendición. Y cuando uno bendice, habitualmente recibe bendición. Y fíjate que Jesús nos enseña que bendigamos a los que nos maldicen y hagamos bien a los que nos ultrajan y nos persiguen. Es muy fuerte cuando uno lo lee y dice, esto no puede ser, uno que me estaba a mí molestando tanto, como voy a bendecirlo. Pero cuando uno se aguanta las ganas de responder con la misma moneda y le bendice, resulta que en poco tiempo hay un cambio en la relación, un cambio de bendición. Sí, y en ocasiones no es entender si es o no la voluntad de Dios, sino es obedecer la voluntad de Dios. Exactamente. Cuando realmente me ha pasado algo muy grato con mi hijo, el mayor, Natanael, ahora recientemente, en el que inicialmente hubo algo que me disgustó, ¿no? Y entonces me sentí muy triste, Luis, honestamente. Y hablé con él, ¿sí? Él durante la semana cambió de actitud, pues yo lo premié. Me sentí contento porque
si bien hizo algo que defraudó quizás mi confianza o me desilusionó un poco, luego el cambio de conducta lo vi como un arrepentimiento, como algo que digo, wow, madre mía, ojalá yo hubiese sido así. Que cuando me llamaban la atención daba el brazo a torcer. Pues mi hijo se comportó perfectamente y lo premié, ¿sí? Porque es mi deseo. Lo mismo Dios, si nosotros siendo injustos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará? Dice la Biblia. Claro. Que Dios es amor, no que tiene amor, aparte de que queda implícito el tener, Él es la esencia del amor. Y así te ama, amigo que me oyes, amiga que nos estás oyendo, así te ama Dios, de un amor incalculable, al punto de dar su hijo, un hijo divino, un hijo que es Dios. ¡Ajá! Dios, no un hijo como el que tú y yo pudiéramos dar, o como cualquier persona, por buena que sea, pudiera dar. No, un hijo que no existe, ese ADN en el universo. Dios lo dio por amor a nosotros. Así te ama Dios, amigo que nos oyes. Bueno, Sebastián, qué lástima que se nos va el tiempo tan rápido, pero Sí, hay que terminar ya, ¿eh? Hay que terminar ya. Entonces, pues ahora, como siempre lo solemos hacer, es precisamente orando. Así que, por favor, gracias por tu participación y tu corazón ahí desbordado del amor de Dios. Y te pido que despidas el fragmento del programa y que ores por las personas que nos están escuchando. Amén. Señor, te doy muchas gracias. Qué bueno que podemos acercarnos a ti en cualquier momento, en cualquier horario. Y aunque parece ser muy aburrido porque lo decimos frecuentemente, pero que este aburrimiento y esta frecuencia grave profundamente en los oyentes, que necesitamos orarte a ti, porque tú estás disponible las 24 horas, los 365 días del año. Señor, ayuda al oyente que ha oído este mensaje, esta palabra, esta meditación, que pueda tener un corazón abierto a inicialmente recibir a Jesucristo en su corazón con esta sencilla oración. Padre, perdóname los pecados y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amigos, si has hecho esta oración, háznoslo saber. Queremos ayudarte, queremos guiarte si es posible, claro. Queremos saber de ti. Por eso, Padre, también te doy gracias por este hombre, esta mujer, y también por cada persona que nos conocen, allegados a nosotros, Señor. Que tu gracia se extienda hacia sus vidas. Señor, personas enfermas, están pasando necesidades económicas, te ruego que en el nombre de Jesús, tu misericordia se extienda hacia ellos. Gracias por este tiempo que hemos compartido, gracias por Luis, Señor. Sigue usando su vida, Señor, que cada cosa que él haga también sea una marca, una semilla que ha dejado en esta tierra tan fértil que nos has permitido sembrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, Sebastián, muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga, Luis.